Hola, somos María Clara y Santiago y esto es Amor, los niños duermen, tenemos que hablar. Hola, Oli, bienvenidos a un nuevo episodio de Amor, los niños duermen y el episodio de hoy se llama Bájale al no. Y es que, así como muchas personas tenemos que aprender a decir que no, hay otras que deberían bajarle al no, dejar de repetir tanto que no. Santi, una vez vi un video, no recuerdo si fue en Instagram o en TikTok, de una mamá que decía, yo empecé a gozar más mi maternidad y disfrutarla el día que dejé de repetir tanto no, no, no y me regué en sí para mis hijos. Y a mí me encantó ese video, porque creo que no hay nada más real que de verdad empezar a gozar la maternidad en la medida en la que uno, ay, deja de ponerse tantas trabas, deja de a toda hora estar pensando en episodios fatalistas de que cada cosa que haces va a afectar negativamente a los niños y los va a malcriar. Entonces, ese es nuestro tema de hoy. ¿Qué opinas de ese video, Te? Me encanta ese tema y ¿sabes por qué? Porque yo vi mucho eso en mi infancia, o sea, a mí me dieron muchísimo gusto. Yo creo que tuve una infancia demasiado feliz y yo siempre sentí que mis papás en la medida de sus posibilidades siempre me decían a todo que sí. Me acuerdo de cuando nació Matilde, yo me hice ese propósito, que en la medida de las posibilidades yo le iba a decir a mis hijos a todo que sí. Obviamente a veces hay que establecer unos límites, pero, pero así como me criaron a mí, yo creo que si nosotros logramos hacer algo medianamente parecido a lo que hicieron nuestros papás con nosotros, eh, yo creo que nuestros hijos pueden ser felices y les podemos dar gusto al mismo tiempo en O sea, muchísimas tú eres cosas. un claro ejemplo de que a un niño y una persona que le dicen sí, que le dan gusto, no necesariamente va a ser una persona malcriada, malagradecida y que no es resistente a la frustración, que es el miedo que muchas personas sentimos. Yo he escuchado también a muchísimas personas cuando yo les expreso esta idea, ¿no? Y me dicen, pero ¿no te da miedo? ¿No te da miedo? Porque entonces si tú no le enseñas frustración a tus hijos, entonces ¿quién les va a enseñar? A los niños hay que enseñarles que en la vida no siempre es fácil, que la vida no siempre se les puede dar todo, que uno no siempre tiene todo al alcance de sus manos, que no todo se puede, que no todo se logra. Y yo cuando escucho esa frase, yo digo, pero ¿cómo voy a ser yo la persona que le va a enseñar esto a mis hijos? Es decir, ¿cómo de chiquitos voy a criarlos de una vez con una barrera de que posiblemente las cosas siempre pueden salir mal? O sea, yo no quiero ser esa persona que les enseña eso. Yo quiero ser la persona que les enseña siempre hay una posibilidad. ¿Y sabes qué? Sí, de repente, a veces las cosas no son como uno se las imagina o como quiere, pero eso la vida misma se lo va a ir enseñando a uno, porque a veces los padres nos creemos con la autoridad eh, divina, ¿cierto? De ser simuladores de vida para nuestros hijos, incluso en las cosas negativas. Yo he visto mucho, a mí me pasaba, yo también tuve una infancia en donde me dieron muchísimo gusto en la medida de las posibilidades, de nuevo. Yo siempre les he dicho, soy una persona que a mí no me faltó nada, gracias a Dios, pero a mí sí me decían mucho que no, fíjate. Y sé que mi papá, sobre todo, lo hacía pensando en esa falsa creencia, De que te según quería mi educar. perspectiva, de que me quería educar y de que yo tenía que saber que no siempre a veces las cosas se podían. Entonces, de repente, a mí no se me olvida una vez. Mira, yo hice una pataleta, mi última pataleta, yo les he dicho, yo todavía hago pataletas, pero mi última pataleta real fue ya muy grande. Yo tenía 12 años y habíamos ido a un mall. Estábamos viviendo en Kansas y estaban de moda unas pulseritas como de cauchito que se ponía uno de colores y todas mis amigas en el colegio las tenían. Y pasamos ese día por el mall y en la tienda donde las vendían, no se me olvida que eso costaba $2. O sea, no era un tema de que tenía un antojo pues extravagante ni nada. Eran $2 o menos en esa época, yo qué sé, $2 a precio de hoy seguro, eso no era nada. Pero entonces yo pasé y le dije a mi papá, quiero esas pulseras que, porque todas las niñas tienen esas pulseras de moda y él me dijo, no, hoy no. Y yo decía, pero ¿por qué hoy no? O sea, yo mañana todas las vamos a llevar al colegio y yo, ¿por qué no? Me dijo, ¿por qué no? Y así fue un tajante no, que nunca hubo una explicación de por qué no, pero yo como lo conozco y lo entiendo y sé quién es él, yo sé que en el fondo me estaba diciendo que no, porque él me estaba tratando de enseñar que las cosas no eran siempre cuando yo quería. Y después llegamos a la casa, mira, yo me quedé llorando en el carro por ahí unas 2 horas desesperada y con esa frustración y como que no entendía lo que estaba pasando de por qué me daban un no cuando yo sabía que se podía y que unas pulseras no me iban a cambiar la vida de repente en mi educación, pero sí me la podían cambiar a mí por ese pedacito de alegría que yo tenía. No estoy diciendo que la actuó mal, estoy diciendo que uno para qué genera ese tipo de situaciones innecesariamente. Y otro caso de éxito también un poco con esto que hemos hecho de nosotros, porque yo entiendo el miedo que uno siente cuando dice, no, si lo doy todo, entonces el día de mañana que no le pueda Sí, lo dar voy a algo, entonces dañar y me lo va a vuelvo armar, inútil. sí, lo vuelvo un inútil, lo vuelvo un desagradecido, un malcriado que no va a valorar las cosas. Otro caso perfecto es Matilde. Nosotros a Matilde, tú lo dijiste ahorita, la hemos criado siempre con que si se puede, te vamos a dar gusto.
Y las pocas veces que le hemos tenido que decir que no a algo, es una niña que entiende, que logra, claro, que se molesta, pero pues claro, es una niña y todos quisiéramos tener todo. Y ella de repente dice, por favor, pero ¿por qué no? Y cuando le explicas por qué razón no, porque mira, se me quedó la tarjeta, o porque Mati, ese regalo no es apto para ti, o porque tienes que esperar a que estés más grande para hacer tal otra cosa, y le explicamos, ella lo entiende. Pero esa guerra que tienen, ¿no?, muchas veces de querer educar, 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 hace que nos perdamos de las delicias de la vida, que es poderle darle gusto en cosas que son hiper sencillas. Desde que mis hijos llegaron, yo decidí que me los quería gozar, ¿sí? Que me los quería disfrutar. Y creo que eso hemos hecho nosotros hasta el día de hoy. Y creo que yo jamás voy a propiciar generarle una frustración a mis hijos. Innecesaria, simulada. La vida misma les va a enseñar eso, porque la vida no es perfecta. Y ellos se van a tener que enfrentar, y yo creo que ya se han enfrentado a algunas situaciones donde han tenido que manejar esas frustraciones. Entonces yo no les voy a crear escenarios que para mí no tienen absolutamente nada de educativos para que se comiencen a frustrar desde tan chiquitos. Es que imagínate la contradicción. Para que nuestros hijos no sufran potencialmente en el futuro, los voy a hacer sufrir ahora. Es un poquito esa mecánica cuando actuamos bajo el miedo, ¿no? Como que no quiero que después sufra, entonces ahorita tiene que aprender qué es el sufrimiento. Es que el sufrimiento no se aprende, la frustración no se aprende, la frustración se vive, y ahí es donde están papá y mamá para ayudártela a transitar cuando se presente. Así lo veo yo. Pero es que los niños, ¿por qué tienen que aprender a través del sufrimiento? Exacto. ¿Por qué no pueden sentido. aprender más bien a través de la gratitud? Y es lo que nosotros le hemos enseñado a Matilde, que Matilde aprenda a través de la gratitud. ¿Sí? Matilde es una niña que ojalá la gente la conociera. Matilde es una niña con un corazón de este tamaño. Y Matilde entiende muchas veces nosotros, o sea, simplemente porque vemos que las situaciones están saliendo de control, y voy a poner una específicamente, la primera Navidad de Matilde. A mí no se me olvida que esa primera Navidad, pues como era la primera, por lo menos en mi casa, era la primera nieta que llegaba. A Matilde le dieron como 20 regalos. Y Matilde lo que hizo esa primera Navidad, o fue la segunda Navidad, perdón, fue abría y tiraba, abría y tiraba, abría y tiraba. ¿Te acuerdas de eso? Y obviamente una niña tan chiquita, pues ella lo que estaba, o sea, para ella creo que el ejercicio era romper papeles, y creo que no valoró en ese momento los regalos que a ella se le dieron, y los puso en un segundo plano. Con el paso, yo me sentí, ¿sabes qué? Medio frustrado, y dije, pues madre, creo que nos vamos a tirar esta niña. Claro, porque viste un reflejo del síndrome del niño hiperregalado, que pasa mucho y es una realidad de niños que no saben valorar conscientemente lo poquito o lo mucho que tienen por las ganas de abrir y de estar recibiendo tanto que no logran ni siquiera como entender. Exacto, la siguiente Navidad lo que hicimos, yo no le dije, yo no le dije ni a mi papá, ni a mi mamá, ni a tus papás que no le regalaran absolutamente nada. Lo que hicimos fue que le administramos esos regalos. Para Navidad hubo 2 o 3 regalos, y con el paso de los días, después de que pasara la sorpresa, le entregamos el resto de regalos. Y Matilde, hoy en día, Matilde es una niña que valora absolutamente todo lo que tiene. Entonces, insisto, yo que hubiera podido hacer la siguiente Navidad, pues entonces no le doy absolutamente nada. No le demos absolutamente nada, porque es que como la Navidad anterior le dimos, y entonces esta niña va a creer que la vida es así, y todo el tiempo va a tener una abundancia tremenda, entonces la siguiente Navidad no le demos absolutamente nada para que sepa lo que es vivir en restricción. ¿Sí? Y creo que eso no era la forma. La forma era organizar un poquitico esa situación, y que simplemente nosotros, porque es que la información la tenemos nosotros, no ellos tan chiquitos. Claro. Es que simplemente, mira, ahí está, tienes esto, y cuando ya un regalo pierda como esa magia, porque nos pasa a todos, hasta de adultos. Uno compra un reloj y uno está jugando con el reloj un mes, ya al segundo mes ya el reloj no le gustó. Pues ¿cómo será con los niños? Entonces yo creo que es un tema de formación, es un tema de crianza, que está más en nosotros como papás que en los niños, hacérselos entender. Sí, y es que, mira, no hay duda en que nosotros como padres predeterminamos o programamos más bien la capacidad emocional y mental de nuestros niños. Y es ahí donde tenemos que hacer ese tipo de exámenes constantes de cómo los estamos viendo y de cómo podemos ir corrigiendo, pero desde lo positivo y no desde la carencia, porque mira, a mí me preocupa muchísimo.
o más bien soy muy cuidadosa las palabras y las cosas que uso con mis hijos, porque para mí eso puede cambiar el futuro emocional y mental de mis hijos. Entonces, si yo voy a una tienda y mis hijos quieren un juguetico, Mati es súper antojada como toda mujer, como yo, eso sí me lo heredó así, pero tal cual, ella es súper antojada de bobaditas, a ella le encantan las chucherías, entonces esas tiendas donde venden 1000 jugueticos, ella toda hora quiere esas cositas y yo soy feliz dándoselas porque en ese momento pueda. Pero si yo soy esa mamá que empieza a decirle, no, aquí estoy en mi mente ya también llena de prejuicios y de cosas diciendo, si se lo compro ahora, después me va a hacer la pataleta, si lo compro ahora, entonces prefiero negárselo ahora y aparte empieza a decirles uno y a programarlos con frases que incluso tienen que ver con su abundancia en el futuro, porque desde ahora le estás diciendo al niño, no, es que no siempre se puede porque mamá, no, porque no tengo plata, que es ese tipo de mentira que le estamos diciendo a nuestros niños, a menos de que sea verdad, puede sentarse uno de verdad con toda la transparencia y decirle al niño, mira, en este momento, mira, mi presupuesto es este y ya yo te voy a comprar un regalo, porque es que eso es normal, o sea, tampoco estamos hablando que aquí de verdad haya carta libre para todo, pero unas moñitas, decirle a la niña, no, no tengo plata, un niño, programarlo desde tan temprana edad, que es que hay carencia de dinero, que no siempre se alcanza las cosas que quiere, realmente es que lo estás programando para que en su vida el niño está esperando esas catástrofes a toda hora. Entonces yo no encuentro el sentido de hacerle eso. Y de repente, insisto, lo más peligroso es que en el ánimo de educar, porque yo sé que nadie hace esto con el ánimo de, es que le voy a enseñar que trabaje duro para que trabaje como un burro en el futuro, porque es que así es la vida. Incluso hay papás que lo dicen así tal cual, es que usted se tiene que ganar las cosas. Claro, una cosa es, oye, vamos a trabajar para tenerlo, pero desde el lado, insisto, constructivo y no desde la carencia de trabaje duro para que lo tenga, porque es que desde ahí estás programando al niño. Entonces, con el ánimo de educarlos y de enseñarlos a ser buenas personas, nos convertimos en padres tóxicos. Imagínate que en estos días tengo una app ahí donde puedo ir leyendo libros bonitos de crianza y de cosas. Si quieren, después me preguntan y les paso porque es muy interesante para leer, sobre todo rápido. Temas que a mí me interesan, que son, por supuesto, que tienen que ver con la crianza, con la familia, con la educación. Y este particularmente se llamaba Padres que odian. Y a mí ese título me llamó muchísimo la atención porque yo dije, ¿qué es eso tan gris, tan tóxico? ¿Cómo así que padres que odian? O sea, ¿qué padre odia a sus hijos? Esta autora se llama Susan Forward. Y entonces, bueno, nada, como que me interesó y empecé a ver y detalló como diferentes características o diferentes tipos de padres tóxicos y yo leía esto y yo decía, Dios mío, siempre que termina siendo ese padre tóxico, que ya les cuento cuáles son esas 5 categorías, yo creo que todos hemos caído en eso. Mira, el primero era, por ejemplo, en ser el padre controlador. Y ese padre controlador es el que está tratando de educar al máximo a toda hora el niño, direccionándolo, diciéndole para dónde va, qué tiene que hacer, qué está bien, qué está mal, según su cabeza, ¿cierto? Ya lo está programando y controlando en exceso. Y eso lo que puede generar en un niño, Santi, esa toxicidad de control excesivo es, pues lo hablábamos en otro podcast, es generarle problemas también de toma de decisión, de complacencia en el futuro, porque siempre va a estar esperando a que alguien le diga que está bien. Otro tipo de padre que también lo veo yo mucho, incluso lo viví yo, es ese padre que se cree divino en divinidad, ustedes me entienden, ¿no? Como que se cree Dios y que lo que él dice es lo que está perfecto y él es el que sabe cuándo, cómo y dónde deben hacerse las cosas porque lo que él dice es palabra de Dios. Y yo creo que no hay nada más tóxico que relacionarnos con nuestros hijos desde esa manera, porque esto también es hacerle creer a ellos que nunca van a ser suficientes, porque siempre hay una persona superior. Y yo creo que esa relación entre padre e hijo, de que el papá está acá y los hijos están acá, a mí me parece demasiado tóxico. Yo, por lo menos en mi vida, lo que hago manteniendo el respeto y el rol de padre y madre de autoridad, no autoritario, sino autoridad de niño, es, ¿sabes qué? Estamos al mismo nivel, tú y yo merecemos respeto, tú y yo merecemos explicación, tú y yo merecemos el mismo trato de respeto, básicamente. Hablaba de otro ese me pareció bien fuerte porque decía padres ineptos que no se encargan de sus hijos, era lo que lo escribía. Todo esto está traducido al español, entonces por eso a veces las palabras suenan como más fuertes, pero el padre inepto era ese padre que no se encarga de criar a sus hijos. Tal vez el padre inepto es el que ni siquiera piensa al extremo de no se lo voy a dar porque lo voy a dañar, sino que haga lo que quiera y pues vaya y se lo compre. Y no se encargan de la educación de sus hijos, ¿verdad? Y estaba el otro, que es el padre adicto a muchas cosas, ¿sabes? Puede ser al control, puede ser al alcohol, puede ser demás, pero estos son padres que terminan dejando que sus hijos los gobiernen. Y al final de todo esto, te quería contar esto porque si tú te das cuenta, todos esos padres tóxicos que narra esta autora finalmente son defectos de carácter que vemos en nosotros, que ya lo hemos sido,
pero que si no lo hacemos consciente, ¿cómo lo vamos a cambiar? Esto habla de la ingobernabilidad que tiene uno como persona y todos lo tenemos. Al final todos siempre disfrazamos cualquier toxicidad que tenemos como padres en él, es que yo quiero hacer esto en pro de mis hijos y lo quiero hacer para hacerles el bien. Pero de verdad pregúntense, ¿cuándo ese hacer el bien está terminando en lo contrario? Yo creo que hay un factor, ¿sabes? Un factor clave para mí fue que a mí me descargaron muchísima responsabilidad y confianza desde muy chiquito. ¿Sí? Yo ¿Tú ves siento eso como algo positivo? como algo positivo porque Ok. a mí me dejaban tomar decisiones desde muy chiquito. Y siento que esas decisiones siempre me las apoyaron. O sea, a mí siempre me dieron confianza en las decisiones que yo tomaba. A mí nunca me estaban cuestionando por qué yo tomaba A o B decisión. En algún podcast lo conté, que cuando yo pedía plata, mi papá no me decía, ¿cuánto necesita? No, él me decía, Santiago, allá está el bolsillo, vaya y saque lo que usted necesita. A mí desde muy, o sea, no me lo estaban diciendo, pero yo ya sabía que me estaban dando una confianza y yo tenía una responsabilidad, no únicamente conmigo, sino también de cuidar el bolsillo de mi papá. Y yo eso, o sea, yo no aprendí, o sea, mi papá nunca me dijo a mí, Santiago, no le voy a dar plata a usted porque si no me lo voy a tirar. No, al contrario, yo aprendí desde Te la di- gratitud. Y te Yo, dieron esa libertad. claro, me dieron esa libertad y yo aprendí a ser cuidadoso y a ser responsable porque yo tenía mucha gratitud con mi papá por la forma como él a mí me trataba. Entonces yo creo que ese tipo de aprendizajes son mucho más positivos que cualquier otra cosa. Ahora, mi papá muchas veces a mí me dijo que no. Y yo a mis hijos muchísimas veces les he dicho que no. De acuerdo, o sea, no, aquí que no vaya a quedar la sensación que es que nuestros hijos van pidiendo y de una vez les vamos comprando. No, eso no es así. Nosotros con ellos tenemos un diálogo permanente y hacemos acuerdos permanentes que los vamos cambiando de acuerdo a las situaciones que se nos van presentando. Sí. Pues puedo poner un caso, es cuando viajamos. Cuando viajamos, pues obviamente, pues todo es nuevo y ven un juguete y piden un juguete en la mañana, uno en la tarde y uno en la noche, y nosotros lo que les decimos, niños, no se puede. Y lo que vamos a hacer es que en este viaje ustedes van a tener 3 juguetes. Pídanlo cuando ustedes consideren que lo deben pedir y apréndanlo a administrar. ¿Sí? Sí, les Entonces, entregamos unos vales para que ellos sepan, pero es concertado, ¿sí ven? No es como que yo me inventé en mi cabeza que es que ellos se merecían solo un regalo por ese viaje que era de un mes, sino que lo hablo con ellos para que ellos también sepan y eso les da la posibilidad de elegir, la posibilidad de libertad en cuanto a que, ok, me dieron permiso de 1 o 2 juguetes o lo que hayamos pactado con ellos y ellos ya saben. Y si se antojaron en el primero, acuérdate que es tu responsabilidad de elegir si quieres gastarte ese bono de ese juguete ahora o si esperas a ver si de pronto te antojas después. Y ha sido un ejercicio divino porque es hacerlos libres y conscientes al mismo tiempo. ellos saben, y pasó ya cuando, por ejemplo, yo no sé cuál fue, uno de los mellos se gastó, creo que fue Luciano, los regalos como en la primera semana. Y él mismo sabía, es que yo ya me gasté los 3 regalos y es un tema que o sea, él lo entendió. Y eso para él no fue una frustración No. de que es que no, ya no, como me quedan 3 semanas más, ya no puedo comprar absolutamente nada. No, él ya sabía que con sus 3 juguetes que tenía que pasar Fue el su resto decisión. del tiempo. Fue su decisión. Fue su decisión y esas son consecuencias divinas que le puede enseñar a uno de los hijos a través de todo esto en vez de hacerlo como lecciones dolorosas que deben aprender pues antes de tiempo porque eso sí termina siendo contraproducente. Yo creo que aquí nuestros nos tienen que ver mucho más es con cosas más trascendentales, ¿cierto? Nuestros nos siempre van a tener que ver con la imposibilidad de hacer algo, ¿cierto? Eventualmente, pues si me va a pedir ahorita Matilde un celular, pues es decir, no le vamos a decir que no, es que yo creo que una vez medio nos lo dijo y le dijimos a los 18 años, que claramente no va a ser así, más adelante lo veremos, pero por ahora ya tiene en la cabeza que va a tener un celular a los 18 años porque nos parece un gasto excesivo y completamente innecesario. Otra razón por la que decimos no es cuando claramente tiene que ver algo con su seguridad. Y eso es un límite, más que decirle no porque sí, andar diciendo no porque no y porque no y porque no, porque eso se vuelve ya paisaje, es plantear límites. Plantear límites, pero también, o sea, date cuenta y hacer acuerdos con los niños. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Sí, hace poquito les hablé yo un poco en mis redes sociales de tal vez la primera, no sé, primera situación que yo vi con Matilde, como que me tuve que enfrentar a un no que yo no estaba tan segura de decir, pero finalmente lo hicimos y fue que nos pidió permiso para una pijamada. Entonces finalmente le dijimos, Mati, no. ¿Por qué? Porque tenía que ver con su seguridad, porque nosotros como papás no nos sentíamos seguros en ese momento de hacerlo porque está muy chiquita, porque queremos esperar un poco. Y mira que
Ella no lo entendió muy bien al principio, hasta que nos sentamos con ella a hablarle, le pusimos nuestros argumentos e hicimos un acuerdo. Era una situación que no se había presentado en nuestra casa, entonces el acuerdo fue: vamos a esperar hasta tal edad y las reglas para que te puedas quedar desde tal edad en alguna casa son estas, estas y estas. Ella ya sabe perfectamente y eso nos va a evitar que hayan altercados. Ahora mira el resultado tan bonito que fue, que claramente ella lloró porque ella estaba frustrada, quería quedarse con sus amigas a dormir, pero entendió, no fue pataleta ni grosera de decir es que ustedes no me dejan, no fue una cosa grosera, sino pues estaba triste y tiene derecho a llorar, pero lo entendió, aun cuando casi siempre le decimos que sí. Entonces, ese paradigma de que el niño que se le dice que sí no va a ser capaz de gestionar un no en nuestro caso, o sea, lo tumbamos completamente. Yo creo que los acuerdos son importantes porque a los niños no los podemos subestimar. A nosotros nos decían no, y cuando uno decía, ¿pero por qué no? Le decían, pues, ¿por qué no? Hoy en día a los niños esas respuestas no se les deben dar. No. ¿Sí? Con ellos hay que sentarse a hacer acuerdos y ellos entienden perfectamente. O sea, nosotros los hemos vivido, lo hemos vivido con nuestros 3 hijos, siendo que son de edades muy distintas y de personalidades completamente diferentes también. Pero ellos lo entienden y lo valoran. Ellos lo entienden y lo valoran. Ese día, obviamente, es un tema de la seguridad. Tú hablabas lo del celular. Es que simplemente el celular, de hecho, hoy en día un celular a un niño de 7 años le hace más daño, Claro, ¿sí?, no que algo tiene positivo. sentido. Simplemente no, y se lo explicamos, pero le explicamos el por qué no. Exactamente. ¿Sí? Lo mismo el tema de quedarse en otra casa. Era una familia que nosotros apreciamos mucho y no es un tema personal. Simplemente fue una situación nueva que se presentó y yo no me siento cómodo. Y si yo no me siento cómodo en este momento, pues me abstengo de hacerlo. Claro, ¿Y pero qué? Se lo explico. ¿Sí? hablarlo, y creo que el gran mensaje aquí es que cualquier decisión que tomemos o cualquier cosa que hagamos, tengamos siempre claro cuál es la diferencia entre tener autoridad como padres y convertirnos en padres autoritarios. Pero ahorita que estás hablando de autoridad y cuando estamos hablando de acuerdos, los acuerdos, date cuenta, ¿sabes por qué los niños respetan los acuerdos? Porque nosotros como papás respetamos también los acuerdos. Y desde muy chiquitos a los hijos de nosotros les hemos inculcado que cuando uno hace un acuerdo, el acuerdo se respeta. Uno no puede ir cambiando. ¿Sí? Aquí hay 2 cosas muy lindas que nosotros les repetimos mucho y ellos también ya repiten así como mantras, y es: los acuerdos se respetan y la palabra se cumple. Exacto. Y a mí me ha pasado a veces que se me olvida y me dicen Matilda, me dice Luciano, papá, los acuerdos se respetan y te toca respetar los acuerdos. ¿Sí? Entonces hay cosas que, digamos, son más trascendentales, donde uno, pues, debe haber un poquito más de firmeza, lo que sea, pero saben también que yo los invito a que se gocen sus chinos. O sea, a mí a veces Matilde, yo les digo, bueno, se van a comer un postre y se comen el postre. Y de pronto nos dio por caminar 2 horas más en un centro comercial y me piden un helado. ¿Para qué Yo no engancharse? me voy a parar en la posición de que no te voy a dar el helado. Comas el berraco helado, que eso no lo va a hacer un peor chino. Ahora, si otras personas piensan distinto a mí, bien puedan. Sí, para Yo ellos el tema del pienso, otro lado es sí, que no les gravísimo. gusta el pues, azúcar o que de pronto nada, un postre es un postre. Hombre, lo que tú decías. Creo que en el podcast pasado, la vida no es blanco y negro, la vida tiene grises. Y si ese día se comió un helado de más, no va a pasar nada, no me voy a tirar al chino, ¿sí? No va a pasar nada, simplemente, hombre, uno va viendo los hijos. Y yo creo que uno va yendo, uno les va dando en la medida también o sea, que uno va viendo cómo ellos le responden a uno. Lo que yo he visto, por lo menos hasta este momento, es que mis hijos, a través de la gratitud, es que han aprendido lo que han aprendido. y darles herramientas, creo que también se trata de eso. Con ese caso de la pijamada, alguna vecina mía escuchó pues como mi preocupación del tema y me escribió muy linda a decirme algo que me caló demasiado y me dijo: mira, por supuesto eso depende de cada hogar, cada uno tiene sus reglas, yo como lo veo con mi hija hoy que creo que ya tiene como 14 años, pues yo sí la dejaba quedarse desde pequeña. Y me dio su punto de vista y me pareció divino y me caló bastante, no solamente por el tema de una pijamada, porque ya ustedes saben que para nosotros es un no hasta tal edad. No lo hemos terminado de concertar el número de años, pero bueno, ahí vamos. Pero el tema es que también todas estas cosas y escenarios potenciales, si empezamos a dejar de verlos como lo negativo, sino qué de bueno pueden aprender esos niños de lo que les va pasando poco a poco, pues los va a formar y enseñar desde ahora de chiquitos y no los vamos a soltar como cabras locas a los 20 años, como me pasó a mí, tal vez, que vivía en una casa con unas reglas demasiado rígidas, que todo era demasiado como era blanco y negro y punto, y no había espacio para el preguntar el por qué, porque mi respuesta siempre era, la que me daban era por qué no y punto, y porque papá lo dijo y se acabó. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno cría a estos niños así,
tratando de protegerlos, porque siempre, de nuevo, insisto, el propósito siempre y la mayoría de las veces va a ser positivo y va a ser proteger y va a ser que no sufran y va a ser que aprendan, pero pues al final lo que estamos es invalidándolos e impidiendo que vayan aprendiendo poco a poco y que vayan teniendo pequeñas conquistas para que el día de mañana no sean cabras locas. O sea, yo lo he dicho aquí en estos podcasts abierto y sin pena, yo fui una cabra loca porque me soltaron de la nada y me chiflé y me enloquecí porque yo nunca tuve posibilidades de tener esas pequeñas conquistas. Luego, cuando uno deja de estar sufriendo toda hora por los hijos, de estar siempre educando, disciplinando, haciendo, siendo autoritario, reglas, límites, y empieza, como tú lo dijiste ahorita, a gozarse un poquito más esto, sin perder de perspectiva este otro lado de que, claro, los estás enseñando y los estás acompañando, pero también estás gozando, la maternidad de uno y la paternidad se vuelve muchísimo más sencilla y ellos van a ser niños mucho más felices. No necesariamente van a ser niños malcriados y niños malagradecidos. Y otra cosa chévere de este tipo de cosas es que pues los hijos de uno no andan a toda hora pensando por qué ellos sí y yo no. Yo nunca tuve esa frustración en mi vida, pero yo veía que muchos amigos míos sí. Sí, yo pues para mí era, cuando pasaban cosas eran cosas como normales. Insisto, yo respondí a esa confianza que a mí me dieron. Y yo creo que eso es una bonita forma como de orientar. No tener a toda hora lo que tú decías, o sea, mejor dicho, yo no tengo esto, o sea, si yo los formo con carencias, después los voy a soltar y se me van a chiflar. ¿Sí? O van a crecer con todas esas frustraciones, de verdad, en serio. Es que a mí el tema de la abundancia me parece increíble con tantas personas y es como no hay plata, trabaje duro. Entonces uno está de verdad ya programado para que la vida va a ser una locura, yo nunca voy a tener plata y me va a tocar trabajar como burro porque así es. Ahora, cuando no hay plata, no hay plata. Es así de sencillo. Y también se les puede hablar, es Exacto. que todo se trata de es que explicarles. Nos ha pasado a nosotros, Claro. nos ha pasado a nosotros. Sí, a veces que viajamos llega un punto donde ya el presupuesto se acabó y ellos deben entender que el presupuesto se acabó y cuando nos sentamos a hablar con ellos, Matilde una vez yo me acuerdo que nos dijo, sí papá, yo entiendo. Me acuerdo en Estados Unidos que íbamos a ir a no sé a dónde era y yo sí, yo entiendo. Porque por ellos a veces no tienen fondo, pero si uno... Pues porque no tienen noción. Claro, es normal. Lo importante es la reacción de ellos. Papá, yo entiendo. Y eso me parece muy lindo. Claro, esa reacción, y si ustedes de verdad se quieren sumar a este bus que les estamos planteando acá, que más allá de quererlos influenciar hacia un tipo de crianza, porque no somos nadie para decírselos, pero pues si les resuena esto, si deciden hacerlo un poco así y quitarse de las cargas de andar diciendo que no y de prohibiendo a toda hora y porque sí, porque no. Aquí la responsabilidad como papás es hacerlo, pero siempre teniendo una conversación real con los niños. Cada cosa que pasa en sus vidas, podérselas explicar desde el corazón. Mira, te quiero comprar esto, Mati, porque sé que te gusta y qué rico es que yo te pueda dar gusto, Mati. Y cuando no se pueda, también podérselos decir de la misma manera y no decirles no hay punto para que ellos realmente empiecen a entender cómo es que son las dinámicas normales de la vida, que a veces pasa y a veces no, pero que yo no soy nadie para ser un simulador de tragedias en la vida de mis hijos ahora. Y que si les llegan, Dios no quiera, pues ahí voy a estar yo también para intentarlos guiar en ese camino. Me encantó ese podcast. ¿Te están gustando mucho los podcasts? Espero que ustedes también y déjenos todos sus comentarios, compártanlo a quien necesitan. Esto de nuevo, más allá de quererlos influenciar, motivar o decir que tenemos la palabra nosotros correcta, es contarles cómo nos ha funcionado porque quizás resuene con ustedes. Les mandamos muchos besos y nos vemos en una próxima temporada ya. No, todavía no. ¿Todavía no está en de temporada? Bueno, en fin, ahí nos veremos en Amor, los niños duermen. Nos vemos pronto. Chao, chao. Malcríenlos un poquito. Chao, chao.